Esto es Desde la Redacción, el podcast de Rosario 3. Mi nombre es Ezequiel Clerici. En este episodio conversamos con Pablo Tousón, director junto a Federico Zapata de la consultora Escenarios y editor de Panamá Revista, sobre los cambios que plantea al sistema la praxis política del presidente Milei, quien a su vez disputa sentido con una oposición que se observa a sí misma como la única alternativa de una sociedad que la rechaza. Pablo, quiero retomar el artículo que escribiste recientemente junto a Federico Zapata, Dilemas de un pastorateo, que se puede encontrar en Revista Panamá, para hablar sobre la sociedad argentina que parió a Milei. Porque me da la sensación que todo el sistema está todo el tiempo hablando de sí mismo, la política habla de sí misma, el empresariado habla de sí mismo, los periodistas hablamos de nosotros mismos, y no se está pensando mucho en qué le pasa al tipo de a pie, a la mujer de a pie. Mira, a mí me parece que si uno rastrea los orígenes de Milei para atrás en el tiempo, históricamente hablando, uno podría decir que hay varias causas más estructurales, ¿no? que explican esto y que uno llevaba a que uno pudiese decir, como lo hemos dicho también en el 21, 22, sobre todo después de las elecciones de medio término, que es que las coaliciones, como tal, eran el epifenómeno, la expresión de un sistema decadente en términos socioeconómicos, o sea, sin crecimiento, sin creación de empleo, con inflación, más que la resolución de ese tema, ¿no? Como si fuese la expresión política, la superestructura, dirían los viejos marxistas, de una infraestructura chocada como era la de la Argentina. Con lo cual, si a vos a eso le agregás los efectos que yo creo que recién ahora se están pensando a ver en el mundo, en términos políticos, de lo que fue la pandemia, y en Argentina, lo que eso implicó en la división entre estatalizados y no, la sobrepropaganda que tuvo el Frente de Todos con relación a las ventajas de estar estatalizado o lo que el Estado puede hacer, como alguien que sobrepromete, ¿no? Un poco la metáfora de Alberto Fernández, alguien que dijo que iba a ser padre de todos y después se fue a comprar pucho y no volvió más. Entonces, en ese vacío que hay entre la sobrepromesa de algo inexistente y la realidad concreta que viven todos los días muchos de los argentinos que votaron por Milei, se empezó a generar la idea de casta, ¿no? La idea de casta nace, incluso lo podés rastrear hasta el vacunatorio VIP, lo podés rastrear en la famosa foto, pero yo el vacunatorio VIP me parece que era más cristalizado en el sentido de que incluso las explicaciones que daban gente que había estado ahí, como Horacio Berbisky, implicaban que la idea de casta en un punto, como diciendo, la Argentina tiene que cuidar este activo, ¿no? Por una cosa más inmaterial, ni siquiera un acto de corrupción, sino como una especie de yo soy parte de esta tradición política y por eso me tienen que conservar. En cualquier caso, lo que uno ve es que todo lo que podía, si uno tuviese un sismógrafo y lo metía abajo de la tierra, lo que decía es los elementos para una caída del sistema y para un outsider estaban, ¿no? Esos estaban. Dado que el sistema, entre comillas, fue, por lo menos ideológicamente, más ligado al progresismo en términos de lo que es la batalla cultural y demás, en los 20 años fue más hegemónicamente por ahí. Obviamente está el periodo de 4 años de Macri que podemos hablar, porque también está en el origen de esto. El fracaso de la moderación de Macri, entre comillas, del gradualismo, hizo que mucha de su militancia, ya en el primer año de la caída, el primer año del Frente de Todos y de la pandemia, se radicalizara muchísimo, ¿no? O sea, eso también tiene que ver. La paradoja es que Macri hoy apoya a Milei y dice que Milei está haciendo lo que ellos no pudieron hacer, pero al mismo tiempo, sin el fracaso de Macri, Milei no existía, ¿no? Entonces, ahí también está parte de la explicación. Entonces, llegamos al punto, eh, yo creo que el 23 es un año muy definitorio, el 22-23, porque había un primer aviso en el 21. Juntos que creyó que esto le venía a su redil, ¿no? Como diciendo, bueno, naturalmente. Entonces entregó a una especie de internómetro que empalideció al frente de todos. Todos recordamos las eternas fotos en jardines con camperas uniclo de dirigentes de Juntos recorriendo una especie de viaje a su propio ombligo, que termina con Juntos tercero, ¿no? En esta elección. Casi pulverizado y que es la coalición. Ninguna de las dos existe, pero la que menos existe seguramente es Juntos hoy. Con lo cual, digamos, todas las características para que aparezca lo de Milei están. La pregunta también es, ¿por qué Milei? O sea, ¿por qué Milei y no otro? ¿Por qué la radicalidad de Milei? ¿Por qué esta parte como chabacana, la parte autoritaria, la parte trampista, la parte de bardear periodistas con mayúscula en Twitter, la motosierra? ¿Por qué viene en esa radicalidad? Hay una parte que es un aire de los tiempos, diría, más global, que es verdad. Muchas de las cosas que Milei yo no creo que
creo que la explicación de Milei es más endógena, ¿no? Con todo lo que te decía recién. Pero también es verdad que hasta la simbología, la serpientita, Don't Tread on Me, digamos, los viajes que él hace, las referencias que él mismo construye, él mismo se siente parte de una especie internacional, ¿no? Que además de una cuestión ideológica tiene una serie de modos, ¿no? Yo diría que en el, más allá de la letra fina de ideológica, también está, o hay un estilo así, digamos. En la comunicación de esa verdad que ellos tienen, o que ellos creen tener, en el formato también está el fondo, ¿no? Porque uno diría, por qué siempre es así? ¿Por qué Bolsonaro? Todos son como si fuese el tipo que uno diría, se dejaron los modales en la casa. Y porque hay una especie de voluntad de provocación eh, que no solamente entronca con cómo funcionan las redes sociales hoy, sino que también, yo te diría, vamos con el loco, dijeron muchos argentinos, porque los racionales ya fracasaron, ¿no? No solamente Alberto Fernández, sino también Macri, ¿no? Como si los insiders, los tipos de adentro, los tipos que la sabían todas, los que tienen el mejor equipo. Todo, entonces, es casi por una cuestión de lógica, uno diría, es ilógico un loco, pero al mismo tiempo, dentro de esta lógica que estamos hablando, tiene más sentido que lo anterior, ¿no? Yo tengo ahí una teoría. La política se entendió de la construcción de un proyecto nacional, se entendió de lo que implica profundamente gobernar y que la sociedad en realidad lo que dijo es, bueno, me cansé de esto, por lo menos que gobierne uno como nosotros, que está también hinchado de las pelotas. Que también está hinchado de pelotas y el uno como nosotros también se aplica en la carrera, te diría más, incluso personal de Milei. Milei no es un tipo que buscó el poder sistemáticamente de que tiene 15 años, no lo hizo. O sea, si te quiere buscó la fama, buscó la provocación, pero el poder como tal, ¿no? Tiene como una relación más distante, ¿no? No, si no hubiese sido concejal a los 20 años, qué sé yo, digo, capacidades de cosas tiene, pero entre su excentricidad personal y lo que es su búsqueda parece más teológica en un punto que política en el sentido más, digamos, se lo ve más contento y en las redes sociales sube más cuando lo mentan de su propio espacio político mundial, como una influencia global de las ideas que él sostiene, antes que en el crudo ejercicio de la gestión política de la Argentina, ¿no? Se lo ve más a las anchas ahí. Ahora, yo creo que lo que pasó es que no es que tanto que Milei derrotó a la casta, sino que la casta abdicó. La casta abdicó, es como Alberto en el fondo, más allá de su propia personalidad, porque a esta altura caerle sobre él solamente, es la expresión, la metáfora de toda una clase política. Que, ¿Qué hizo? Dijo, bueno, hay que hacer ajustes, yo no puedo. Entonces no se puede, entonces hacemos como boludeamos. La gente en un punto, con relación al plan Platiti, demasiado cuenta que era como el que la estaba un poco boludeando, ¿no? Esta especie de interpretación, no, la gente mientras tenga mientras le imitamos y le demos su plata va a estar contenta y nos va a votar. Eso no solamente, digamos, es malo desde el punto de vista, si querés, más moral, es que también además fue poco eficaz como práctica política. No pasó así. O sea, no pasó ni en el 21. El Frente de Todos no volvió al poder en el 19 por eso. Y después en el 23, bueno, ya saben lo que pasó. Con lo cual, digo, hay una parte con eso, que es, ¿qué tenía que hacer? ¿Qué define una élite política, una clase política? La capacidad uno diría, además de las cosas que se llevan, digamos, es qué dan. Y la capacidad de soportar costos, ¿no? De pagar costos que los demás no harían, de tomar decisiones que los demás harían. Ahora, si no lo van a hacer, es como se vuelve, es lo que hace que una élite se vuelva una casta, o sea, el elemento parasitario, que diciendo, bueno, vos, ¿cuál es para qué tenés esos privilegios que tenés? O sea, ¿cuál es la explicación? Esto tiene elementos los libertarios en ese sentido, casi artísticos en un punto. Parece, a mí me hace acordar un poco en la película de Batman, la de Tim Burton, hay un momento en donde está el Guasón, ¿no? Y entra en un museo que está Kim Basinger ahí, y empieza como a tirarle pintura a los cuadros, bailar, tira gas, no sé si letal o durmiente a los demás. O sea, una performance muchas veces cruel, o sea, y muchas veces letal, de tipo que están, o sea, como si fuese, ellos en ningún momento insinúan que tienen un equipo, por ejemplo, técnico competente en todas las áreas. Directamente sueltan gran parte del Estado como si no les interesase hacer agricultura en ese Estado, ¿no? Como quedarse. Da la sensación de que vienen como a hacer una faena, sobre todo Milei, sobre todo él, y que después de esa faena que tienen un objetivo, pero todas las señales que van emitiendo, reales y concretas por ejemplo, la gestión del Estado, los ministerios, la subsecretaría, ¿no? Da la sensación de que están aplicando gran parte del paradigma, que es que el Estado no sirve para nada, por ergo no hace falta hacer una reforma del Estado, digamos.
a veces en la comparación con Menem, que se hace mucho hoy, se sacan malas conclusiones, ¿no? Una es, Menem, Menem, no solamente Menem, sino todos los reformistas de los años 90, después de la caída del muro de Berlín, tenían una idea liberal, una idea del Consejo de Washington, pero una idea de reforma del Estado. El management, las agencias gubernamentales, en ese momento se crea la FIP, se reforma, digamos, la DGI pasa a ser la FIP, la ANSES. Era un modelo de gobernanza global que tenía como una idea sobre el Estado. No era la idea de que era una organización mafiosa y criminal, ¿no? Entonces, esto es la primera vez que casi en el mundo que vamos a ver cómo es la gestión, por eso le pusimos pastorateo, porque no cree en la herramienta en la que es un jefe de Estado que no cree en el Estado, ¿no? Que no, que, pero no solo no cree, porque uno diría Reagan tampoco cree en el Estado, ¿eh? No cree que es una organización a liquidar. Entonces, pero es una paradoja rara, ¿no? Es como ser el director técnico de algo que y tu misión es fundir el fútbol. Sí, eso realmente genera bastante incertidumbre porque uno no sabe hacia qué régimen él quiere ir, digamos. Y aparte porque está constantemente lleno de contradicciones. Ahora, pese a eso, sigue ostentando un apoyo social importante. Está bien, son 4 meses. También sería muy difícil decir que ahora tendría que estar con la imagen por el piso, pero digo, desde antes de asumir la presidencia, todo lo que sería el sistema, tanto medio, político, digamos, ya todo el mundo hablaba de que este gobierno no aguantaba, se cae. Hay una idea muy acabada en todos estos sectores de que se dé la profecía autocumplida, ese apocalipsis que está a la vuelta de la esquina y que nunca se produce, ¿no? ¿Qué es lo que busca en realidad, digamos? Evitar hacer esta lectura que venís haciendo vos hasta recién, digamos, de no asumir que para gobernar hace falta asumir costos, dejar de lado ciertas lógicas de sentirse que estás en igualdad de condiciones con aquellos que gobernás y no asumir esta idea de generar un proyecto. Digo, ¿qué pasa ahí que no se puede aceptar eso? Un sector de la política, en la idea de que Milei se perpetúe, que Milei se caiga rápido, llamémoslo así, o que no funcione rápidamente, ya yo creo que ya todo el mundo renunció a la idea de poder voltearlo, dicho en criollo, ¿no? Pero como es tan precario su armado y tan radical su agenda, dicen, bueno, un día pisa una cáscara de banana y esto, digamos, cosa que está yeta sembrado cáscara de banana el camino de Milei. O sea, más allá de lo que él del afecto popular que él todavía sostenga, ¿no? Eso es así. Entonces, pero ¿qué piensa usted de la política? Dice, bueno, si eso sucede en el fondo, inconsciente o explícita o implícitamente, dicen, esto me subsidia no hacer nada. O sea, quiero decir, esto hace que volveríamos nosotros, ¿no? Como si fuese, bueno, una vez que la gente se dio como si fuese este gustito de castigo, después vienen los profesionales de siempre a hacerse cargo del asunto. Y yo creo que esa idea es la que sostiene la popularidad de Milei, sobre todo. O sea, se ve eso, se percibe eso, y la idea de que la gente no quiere ser utilizada como carne de cañón de eso. Yo lo veo mucho en esas entrevistas que hacen, eh, sobre todo en Constitución, en las grandes estaciones de Buenos Aires, ¿viste? Agarran al más morocho que ven y le preguntan más o menos, ¿cuándo estallás para que vuelva yo? ¿No? Como diciendo, a ver cuándo, chicos, a ver cuándo esto se pudre todo, que necesito volver, ¿no? Y en general sale mal esa entrevista, porque el que le están haciendo siente eso. O sea, siente la manipulación. Entonces dice, bueno, él puede tener su propio problema económico seguro y su propio problema incluso contra Milei, pero no es el mismo que el de la casta que lo quiere manipular. Entonces, la paradoja es que esa idea de que se cae todo el tiempo, en la medida que no se cae, lo refuerza. Porque es como, si yo digo todos los días se va a caer algo y no se cae, al final es como el pastor mentiroso. O sea, que queda, el tipo parece más poderoso porque sobrevivió, ¿no? O sea, primero. Segundo, este efecto que produce para mí en mucha parte de la población. Esta idea de, mirá, estos cómo quieren que le vaya mal para volver ellos, ¿no? Entonces, eso un poco lo mantiene a flote, plus una idea general que él logró hasta ahora, y todo es muy condicional, que es como poner de moda el ajuste, ¿no? Yo veo mucho en las conversaciones que hay por todos lados, distintos sectores sociales, que es en lo que ahorran, lo que cortaron, lo que no sé qué, digamos, como que la idea hoy de un gasto elefantiásico queda medio mal, ¿no? Entonces, eso, como era una especie de ajuste que él vendió, suscribió, no mintió y fue para ahí, bueno, un poco mucha gente está diciendo, bueno, banquémosla a ver si este le va bien así, con esta. Las que pueden. El problema es que no puedan más, de verdad. Pero Vos eso decís, digamos, lo que le valoran es que lo que prometió lo está cumpliendo.
lo que prometió lo está cumpliendo, no es de la casta. Cuando cada extravagancia que vos ves que esos ministros que la primera vez que pisan un ministerio y no sé qué, hoy es como una especie de ventaja, porque como diciendo, por lo menos no me viene cagando hace 20 años. O sea, esa es la idea que sucede con eso. Entonces viene el más precario de los funcionarios de la Libertad Avanza y así, hoy, ¿sabes por qué digo tanto hoy? Porque digo, el problema que puede tener Milei es creer que esto es para siempre, ¿no? Es como alguien que piensa que el enamoramiento es una etapa del amor, digamos. Sostener eso todo el tiempo es medio imposible y yo creo que ellos, por la tendencia a la cerrazón y el dogmatismo ideológico que tienen, a pesar de que han hecho movidas más pragmáticas, pero el corazón del asunto es más rígido, yo pienso que pueden creer, ellos pueden mantener eso todo el tiempo. La gente común se lo va a seguir un rato en la medida que piense que es funcional a sus propios intereses, ¿no? Pero no va a estar fascinada con las ideas de la libertad en abstracto si no le alcanza ya para comer. Digo, ellos tienen que entender eso porque si no se pueden sobregirar. Que yo creo que es el gran peligro, así como te digo, está siempre sembrado de caja de banana, Milei es como un tipo sin carrocería, es como un motoquero, ¿viste? O sea, curva que agarra mal y es él, porque ninguno de esos ministros que tiene funciona hoy tanto como buffer, si bien nosotros hemos empezado a detectar en las encuestas y en focus group y demás, que es que paradójicamente, y eso se beneficia a mi ley, el ajuste a veces se lo cargan más a la cosa más cercana. Traducción. Dice, hey, ¿viste cómo intendente cortó tal cosa? O, che, ¿viste que este gobernador? Entonces, como los tienen, son viejos conocidos en general los intendentes y los gobernadores, que son los que han sobrevivido de la era anterior, a pesar de que muchos son nuevos y muy interesantes. Pero digo, es como que la gente primero se agarra con eso antes que con mi ley todavía. Estamos hablando siempre del sector que no es, digamos, que no es cultural y políticamente kirchnerista de la minoría típica dentro del peronismo que el kirchnerismo, que eso es como una guerra ideológica total. Estoy diciendo como si fuese el gran cúmulo de 35-40% de argentinos que se declaran independientes, plus los sin partido, ¿no? Porque hay una cosa interesante, esto es, vos si ves una encuesta, por ejemplo, de identidad política, ¿no? No de quién votás, sino de cómo te definís. Yo te pregunto a vos, te digo, ¿vos qué sos? O sea, entonces nosotros decimos la encuesta, te ponemos peronista kirchnerista, peronista no kirchnerista, progresista, incluso la pusimos, izquierda, pro, UCR, y lo que vimos es una subida alta de la identidad libertaria, o sea, el 10% más o menos se declara libertario, que era nada hace 2 años, ¿no? Para decirte, el que se declara en kirchnerista creo que es 14, o sea, te quiero decir, no es muy distinto, ¿no? A cómo está hoy. Pero lo más que hay, sobre todo, es independiente. Entonces, que independiente, salvo si sos muy chico de edad, independiente en general es alguien que está en transición entre una pareja y la otra, ¿no? O sea, es como estar soltero, ¿viste? No es que no fuiste nada antes. Y eso es interesante para ver, estamos tratando de investigar eso, ¿no? Que se compone esos independientes realmente. Más allá que me diga hoy no estoy con nada, porque hay muchos que van con Milei, pero otros que no. Y yo creo que la política opositora debería mirar más eso, digamos, debería mirar más el tipo que no es mileicista ni lo será, pero tampoco está dispuesto a ninguna vuelta al retorno al pasado. ¿Y qué es gente? No, hay bastante gente así, son 2% de la población. Ahí entonces me parece que también lo que entra en juego es, que creo que es algo que compartimos, no sé si como obsesión de tu parte, de la mía sí, pero es cuándo empieza el fin del ciclo político. Quiero decir, porque estamos todos en ese día de, bueno, Milei, ¿es el fin de un ciclo, el comienzo de otro? Yo creo que ustedes en el artículo hablan más de una era que de un ciclo porque tienen esa duda. Pero en sí mismo, si vos no construís políticamente, si digamos, tenés los problemas que tenés en el Congreso para llevar adelante tu programa, que tampoco sé cuál es bien el programa, sinceramente. Eso ¿Cómo tampoco se, me parece. ¿Cómo construís un nuevo ciclo? O tal vez estoy yo equivocado en pensar de que él quiere construir un nuevo ciclo y simplemente lo que quiere es, no sé, vivir en una especie de Joker continuo de una sociedad que tal vez sea más una sociedad pensada por los ingenieros de software, que digamos que son los que crearon este mundo de Internet en el cual estamos todos acelerados, vivimos en una economía de plataforma y no sabemos, y que no sea un gobierno, que no sea una democracia. Claro, bueno, es que esa es la pregunta, como diciendo, es la pregunta.
primero, si es un fin de ciclo o un comienzo, yo creo que es un poco las dos. O sea, es como lo que, la bisagra que une dos partes. Yo creo que no hay restauración posible en los términos en los que existió. ¿Qué significa? Que la perspectiva de que porque si fracasa mi ley se pueda meter por la ventana, eh, digamos, no creo que la gente va a soportar menos ese tipo de maniobra. Un putsch de la casta no puede existir como tal porque va a ser muy poco legítimo en este contexto que estamos hablando, ¿no? Donde hay persistentemente una opinión en contra a eso desde varios años ya. Por lo cual, digamos, si alguien intenta, por las propias incongruencias de mi ley, lo único que va a hacer va a reforzarlo para mí, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, hay una parte que yo mismo no. Vos decís, a veces me hacen acordar, viste, cuando los programas de los movimientos más utópicos, tipo el comunismo, pues sí, está bien, pero ¿y cómo es eso después? O sea, ¿qué significa estatizar, la reforma agraria? ¿Qué es? Ellos tienen como si fuese ideas abstractas y la bajada después a la realidad, lo que termina siendo hoy es sobre todo un programa antiinflacionario basado en pisar la manguera de la emisión estatal eh, y en la que ellos llaman motosierra, pero es más licuadora que motosierra, si lo pensás, ¿no? Sí, lo que Porque se sí, queja el FMI que quiere más calidad del ajuste. exacto. Entonces, digamos, si vos le sacás el ornamental estético y cultural y las palabras, todo lo que te queda al final es más clásico, ¿no? Como fenómeno. Es la idea de, había una hiperinflación en ciernes, la bajo a garrotazo, mediante induciendo una recesión, un sinceramiento de las variables, pero después la pregunta tuya es la pregunta la tengo yo igual. ¿Y después qué? Porque uno diría, el programa de los 90 era mucho más consistente en ese sentido. Vos tenías un programa de reformas estructurales que en la Argentina de aquel momento, y cabe pensar si la de hoy no es algo, en algo podría ser parecido, necesita una fracción de la misma casta que pretende voltear para hacerlo, ¿no? Para que pase esa reforma. Entonces vos tenías, en el menemismo tenías un programa que incluía, había bueno, derrotar a la inflación, pero no era solo derrotar a la inflación, había reprivatizaciones, había reformas estructurales de mercado. Acá las reformas estructurales pareciera ser que Milei las quisiera dilatar a cuando tenga una especie de mayoría de él solo, ¿no? Como quien dice, como es una cosa que el macrismo decía también, que decía, cuando le ganemos a Cristina el 17, ahí sí que arranca, ¿eh? El problema es que no tienen, me parece que no tiene tiempo, y el principio político que lo trajo hasta acá, de que él puede enamorarse viendo las encuestas diciendo, ¿vieron que yo sigo bien en la mía a pesar de lo que ustedes dicen? Eso es real hasta que no lo es, ¿no? Entonces, uno diría, ¿es viable económicamente hablando incluso, su programa sin reformas estructurales? O sea, ahora creo que algo del Congreso le van a aprobar, eh, porque efectivamente porque la respuesta es no. O sea, no puede quedarse en esto. Esto como el tipo demostró hasta ahora, demostró varias cosas. Una es decisionismo, o sea, llegó y ocupó el lugar vacío de Alberto. El presidente es él, o sea, puede ser que la hermana y qué sé yo, pero digo, los Milei, llamémoslo así. Y eso es importante, porque después de Alberto Fernández, marcar el punto de la decisión ahí está. En un momento Macri le quiso intervenir al gobierno 3 veces, y las 3 veces el otro lo dejó un poco de garpe, con lo cual ahí hay una idea de él de que el poder no se comparte de esa manera, o por lo menos no quiere darle el brazo a torcer de decir, acá vienen los de siempre a gobernar. Ahora, ¿cuál es el problema con eso también? Que decidió no tener ninguna coalición de ningún tipo, no tiene hoy. O sea, él va por temas, cerrando cosas, con una articulación muy, muy medio precaria, chocando, es como un autito choca y vuelve, intenta otra vez. A nivel de eficacia gubernamental diría que es muy baja, porque, digamos, le toma para algo que a alguien le tomaría un mes, a él le toma 5, ¿no? Por esta especie de curva de aprendizaje que la Argentina decidió bancar. O sea, eso está sucediéndole a él. Pero el problema es, vos podés hacer un programa de las reformas que él mismo quiere, sin, como si fuese un gobierno o una política que sostenga eso. O sea, el gobierno de Menem achicó el Estado, pero agrandó la política. Tenía 58 herramientas de la política. Sí, también estaba siguiendo un clima de época. Él tenía también Sí. a su favor de que el mundo estaba yendo para ese lugar. Y había plata para financiar eso. Claro. Y había plata para financiar. Porque de Plan Brady hubo un montón de. Por ahí Milei consiga algo de eso. Yo digo, a ver, yo no es menospreciándolo, es como una pregunta auténtica, sin chicana, que es, bueno, está bien, pero ¿y cómo haces de acá en más? O sea, es solo que la gente se muerda los labios y llegar
hasta el verano, supongamos, y ahí hay una curva que solo, a mí cuando, obviamente, forma parte del credo más liberal, pero la idea de solo en un país como en Argentina, o sea, donde cada vez que hubo momento de crecimiento es porque el Estado también los empujó, incluso en el menemismo. Digamos. La paradoja de eso es que hay un autor que me gusta mucho inglés, el tipo se llama John Gray. Ahora se hizo crítico de la globalización y demás, pero en su momento fue parte del thatcherismo, ¿no? Y el tipo, en el momento, con los años pasados, dice, la paradoja es que el thatcherismo tenía un activismo estatal de la puta madre, digamos. O sea, había funcionarios dedicados a eso, que sabían de los temas, que agarraban cada área, para hacer el neoliberalismo, llamémoslo así, se decía en aquel de los 90, no era una cosa de soplar y hacer botella y cerrar el estadio y que solo el resto arranque, ¿no? Fue más complejo que eso y a ellos no es que no lo ves buscándolo eso. No es que no los ves que no lo están resolviendo en el sentido de que les falta tiempo porque recién arrancan y son unas puertas usadas, sino que ves que no es como una prioridad, no va por ahí. Entonces, esa es una pregunta, ¿cómo se hace un gobierno libertario? Lo pusimos en el artículo, como diciendo, ahí saqué de un libro de Luis Diego Fernández que compiló muchos de los que editado hace poco por una editorial que se llama Interferencias, de Ana Hidalgo. Y el tipo qué hizo Luis Diego, compiló pensamiento libertario de los que lee Milei, ¿no? También, los que lee Milei es libertad. Y hay un artículo bueno que se llama La muerte de la política, donde uno de ellos dice, bueno, en realidad es como un oxímoron un gobierno libertario, ¿no? O sea, porque es como que vienen para terminar con el gobierno. Es como la anarquía como gobierno es medio contradictorio. Vamos a vivir esa contradicción medio siempre, me parece, con ello. Y aparte también me parece, Pablo, que él está desperdiciando una oportunidad extraordinaria para dar ese cambio, producto de este dogmatismo que vos comentas, por la transversalidad de su voto. Digamos, Sí, él es una especie de Perón para el laburante de plataforma, para el precarizado que todos los días tiene que salir a buscarse un laburo, para el uberizado. Pero, sin embargo, no le pasa como a Perón, no tiene su 17 de octubre, no tiene esa masa de trabajadores que van a defenderlo a la Plaza de Mayo. Entonces, me parece que también ahí es su incapacidad para entender de que necesita sistema para hacer algo de aquello que quiere hacer. Y que para colmo da la sensación, por lo menos a mí, de que la clase dirigente estaba esperando un Milei que tome decisiones y que haga aquello que ellos no quieren hacer porque, como vos lo decís antes, no quieren pagar el costo de hacer eso y quieren seguir teniendo los beneficios de la vida de político, digamos, de clase dirigente. es que sí. O sea, a ver, ¿qué buscaría la casta en mi ley? ¿No? Para si uno pudiese sintetizar. Bueno, es que se lleve puesto el tipo que rompa todos los cables, el tipo que desconecte al que estaba en terapia intensiva, que lo mate y que de última con el desfibrilador a ver si se revive. O sea, que es un poco la política de ahora. Como diciendo, che, que el loco haga locuras. O sea, que el tipo dijo motosierra, que él se lleve puesto el ajuste, que nosotros no queremos decir y después volvemos nosotros. Para mí, la parte wishful thinking de eso es la parte de después volvemos nosotros. O sea, quiero decir, así como así, ¿no? Pero esa sería un poco la idea más genérica de cuál sería la funcionalidad de mi ley en un contexto como el argentino. Como diciendo, si sos racional, no lo haces. La demostración empírica es Macri. O sea, Macri no es que no lo hizo porque era irracional hacerlo. O sea, la racionalidad política siempre es como rara y hay muchas racionalidades y puede salirte al revés. Hoy uno diría, lo que está haciendo Milei deberían estarlo tirándole huevos todos los días cuando sale de la casa y es al revés, ¿no? Con lo cual no es tan directo, pero en ese momento se pensaba que sí. Entonces ellos pensaban, la funcionalidad es esa. Ahora Milei dice, no, yo no vine a hacer el forro de ustedes, digamos, sino que vine a hacer mi propia cosa. Pero así todo, para eso necesita, digo, el peronismo tenía las masas, pero también tenía parte del ejército, esa era la estructura que había constituido el peronismo. El peronismo tenía una especie de teoría política de lo que estaba haciendo, cosa que ellos no. Ellos tienen una teoría de la sociedad y la economía, ¿no? Como si fuese, pero no hay el príncipe de Milei. O sea, no, porque es todo societal, es todo lo que la masa y su relación con la masa. Eso es pan para hoy, hambre para mañana en términos políticos. O sea, eso existe, es importante en todas las cosas, pero no se puede solo con eso. Digamos, no pudo Trump, lo que ya a esta altura ya se volvió como un canon. Trump tenía el Partido Republicano, Bolsonaro tenía parte del ejército y un sector del mundo evangélico. Milei hasta el día de hoy no organiza ni el Partido Libertario de él. O sea, que para mí es algo que se da cuenta la hermana y por eso están armando
están empezando, hay como dos tendencias grandes en el mundo libertario hoy. Los que creen que hay que ir a una coalición con el PRO, y específicamente con Mauricio Macri, Villarroel, Ramiro Marra, digamos, hay una serie, los viejos, los que estaban más antes, si se quiere, también, en este. Y después una más en el del mundo de Karina Milei, Menem, y ese sector que le gustaría armar como el Partido Liberal Libertario, ¿no? Pero es como muy incipiente. Fíjate, el primer acto de eso fue hace una semana en Capital, digamos. Es para todo lo que el gran crecimiento que tuvo Milei y las ideas de Milei en la sociedad, vos la expresión de eso políticamente, clásicamente hablando, es raquítica. O sea, no existe. Él llegó a la presidencia sin construir ninguna provincia y todo. Pero eso podía ser como, bueno, por un accidente histórico. El problema es cómo se sigue. Tal vez siga así. Tal vez haga alianzas con peronismo provincial, con peronismo, con conservadurismo provincial, con conjunto, vaya tácticamente haciendo eso, pero a la elección del año que viene, digamos, va a tener que empezar a plantear alguna forma, digamos, es como si fuese volviendo a lo del Papa, ¿viste? Como si fuese un Papa sin iglesia, Milei. O sea, no se sabe cómo son los cardenales, no se sabe. Eso ojo, eso, si yo lo estuviese viendo como teóricamente, este día que es hasta estimulante. Digamos, es interesante de ver, pero el problema es que en el medio hay que gobernar la Argentina, digamos, si fuese como en abstracto, vos me decís, che, mirá este experimento. Este hombre no cree en ninguna de las cosas tradicionales de la política y está dispuesto a ver si se puede encajar la lógica de las redes sociales que él representa con el Estado beberiano. Bueno, qué lindo, lo vemos en una. El problema es cuando, con las características que tiene la Argentina, las dificultades que tiene la Argentina, no se puede dar mucho el changüí de la experimentación mesiánica, ¿no? Tiene esta etapa, después va a tener que ir a hacer otra cosa. Y ahí también surge el problema de que él resulta que es como el más creyente de los creyentes y debe tener un círculo muy pequeño, Santiago Caputo, la hermana, que creen en él o que creen en lo que él representa, pero no tiene creyentes en esos lugares de poder donde vos necesitas para que ejecuten aquello que vos querés hacer, sea lo que sea. Y me refiero, por ejemplo, a tu bloque de diputados y de senadores. Son hombres y mujeres que vienen de lo tradicional de la política. Digamos, ninguno es un liberal libertario. No. Él tiene esa cosa religiosa que es como diciendo, si vos dejas a tu vieja religión y te sumás a la nuestra, no te preguntamos. Eso pareció en diciembre, cuando él empezó a recorrer como si fuese un tenedor libre en la casta y a llevarse funcionarios, desde los cordobeses hasta Scioli. Claro, el problema es que después no, digamos, no lo cimentó eso. O sea, hoy están en el mismo grado de dispersión ahí adentro y de interna que el día de diciembre. O sea, no, hay algo ahí que no se quiere hacer, ¿no? Ya a esta altura, quiero decir, no es que no le fue saliendo, sino que hay como una decisión de no hacerlo. Y esa es la parte, te diría, más exótica y más radical del planteo de Milei. No es tanto las ideas liberales, sino esta experimentación con la política, ¿no? Como diciendo, yo voy a hacer un gobierno sin gobierno. O Es que sea, tal vez pase que lo que tal vez pasa es que los otros sí quieren sistema y él no. Vos Sí, lo nombrabas antes, ¿no? Villarruel, los Menem. Es ellos imposible están que no pidiendo un quieran sistema. ordenamiento. Están pidiendo un ordenamiento, sí, sí, sí. En el fondo están pidiendo un ordenamiento. Y ahora saliendo del tema Milei, que realmente es el tema principal, me interesa tu opinión, tu visión de lo que está pasando en el peronismo, pero también en el radicalismo y el PRO, digamos. Esta cuestión de que vos nombrabas antes, ¿no? Bueno, este se cae y venimos nosotros de nuevo. Pareciera, por todos los movimientos que hay, que no están leyendo que lo que puede llegar a venir no van a ser ellos si no reestructuran una idea de país, de hacia dónde querés ir, ¿no? Es para cualquiera de todos estos partidos. El peronismo me parece que está en un problema, Martín Rodríguez lo escribía el otro día en Panamá también, que él llamaba falto de ideas. Yo decía, todas las ideas que le acercó gente al peronismo en distintos lugares, la rebotaban, ¿viste? Era como, acá no me las traiga. Tenía un paradigma cerrado, cada vez más en crisis, que era el del kirchnerismo, y disidentes del kirchnerismo por su exceso dogmático, por no sé qué, pero igual, pero sin un paradigma alternativo. Como diciendo, yo estoy en contra del kirchnerismo, soy peronista y no me gusta el kirchnerismo, y pienso que ya está. Bueno, y entonces, ¿qué hacemos? Y en esa respuesta yo creo que hay algunos elementos. Una era los cordobeses, incluso a pesar de ello, yo no digo que sea una cosa deliberada, pero como hicieron un peronismo exitoso, ganador en la región centro del país, que se sostuvo y que sigue siendo un peronismo,
digamos, pero de otra calaña, aunque ellos, aun cuando ellos no lo proyectasen de una manera, no está el libro rojo de las cosas, pero así todo, es como si fuese, porque el resto bueno, Santa Fe hubiese sido una gran oportunidad para el peronismo de mostrar otra cosa, eh, No le salió a Perot. y no salió. Perotti era el nuevo Schiaretti y no salió. No salió, igual de radicalmente no salió que el albertismo. Digamos, hoy la situación del peronismo provincial es realmente fulera, ¿no? Entonces, ahí, por default, termina siendo como que hay dos referencias. Y ahora vamos al peronismo de la provincia de Buenos Aires, que es interesante porque están peleados entre sí, pero es llamémosle el del kirchnerismo, hoy más referenciado en el gobernador Kicillof, pero también ahora vamos a la interna de ese sector, y el de peronismo de Córdoba. Y después otro que nace, que yo lo veo mucho, que se ve en las redes de Guillermo Moreno, eh, que es como si fuese un retorno a un peronismo súper clásico, que para mí eso se produce en cualquier movimiento político y hasta en cualquier religión, cuando hay una crisis vos volvés a los orígenes, ¿no? Entonces, es notorio que ahora vemos tipo chicos jóvenes que dicen, te volvés bueno, viste, el general, o sea, volver a eso, pero en el fondo suscribir para mí ¿cuál es el problema con eso? Que es decir que el kirchnerismo sigue teniendo la delantera, porque es como si la autoparodia es el único lugar que te queda después del kirchnerismo, es como que no hay futuro, ¿viste? O sea, no hay economía y no hay realidad de la que está pidiendo la gente hoy, ¿no? Es una especie de movimiento casi también estético, pero... Y después está el fenómeno Grabois, que logró, dentro del mismo kirchnerismo, una especie de tangente, ¿no? Que le hizo la interna masa, que sobrevivió como dignamente a eso, y ahora vamos al kirchnerismo, yo para mí hay como tres grandes lugares, ¿no? Uno es obviamente el de Kicillof, en formación, porque Kicillof tampoco, digamos, Kicillof es como el cerebro económico del cristianismo, o sea, no es que es un cualquiera, o sea, es el tipo, si uno dice quién es el responsable de cierta forma del pensamiento del 2011-12 para acá, es él, sobre todo, con lo cual, más allá de su rol de gobernador, digo, es uno de las referencias conceptuales del kirchnerismo. Después tenés la interna con el hijo real, digamos, biológico, que es Máximo Kirchner, donde es una interna netamente por poder, no tiene ninguna, no se entiende cuál sería la diferencia ideológica entre Máximo y Kicillof, la organización que finalmente sirvió como policía política y como una especie de torquemada del kirchnerismo, que es la Cámpora, y que hoy, digamos, es paradójico, se va de la Cámpora a Cabandier, se van de la Cámpora al Cobra Roque, digamos, solo queda una especie de núcleo duro, como en la Unión Soviética cuando se cae, había un intentona de golpe de la KGB, ¿viste? O sea, que quedan como los, los últimos, pero como no tienes, es una expresión política hacia adentro, pero eso hacia afuera no se entiende. Cuando Máximo Kirchner dice de Kicillof, dice, ¿por qué no sube militantes al gobierno? ¿Y qué son? ¿Técnicos del Banco Mundial? O sea, no se entiende muy bien por dónde pasa el asunto, pero existe y es real, y es operativa en la política de la provincia de Buenos Aires. ¿Eh? Una cosa es que sea absurda para el resto de los mortales, que ve esto como una disputa entre no sé, viste, los drusos y no sé qué, Medio Oriente, como que no se entiende bien, pero existe y funciona y es operativo. Y después Grabois, que participando del mismo ecosistema de idea del kirchnerismo, ve si puede hacer la propia en el marco de esa pelea, ¿no? Pero ahí está como partido. La geografía eso es cada vez más chica, cada vez más chica, es cada vez sobrevivió en la provincia de Buenos Aires, en algunos lugares dejó prácticamente de existir el kirchnerismo como tal, digo, como referencia, eh, y está cada vez más bonaerense, con lo cual le es difícil penetración en otros sectores y va camino como una especie de partido de ahí. O sea, obviamente con expresiones en otros lados, pero fíjate si incluso en Santa Fe, en Rosario, vos ves que lo de Ciudad Futura, ¿no? Es como un progresismo, ¿no? que tiene parte local, pero intenta ir por otro lado, ¿no? Que yo creo que el futuro de muchos va a ser así tal vez, ¿no? Como inventar cosas nuevas, incluso Grabois, pero digo, inventar con parte de ese diario, yo no digo que lo tiren todo, pero digo, con eso, gente nueva, ideas nuevas, o sea, porque la realidad es que hoy la Cámpora, cualquiera de estas cosas que te nombré, es como muy limitante para construir un proyecto nuevo, incluso con el amparo de esas ideas. Pero en la descripción que vos hacés, Pablo, yo lo que entiendo también es que sigue faltando la pata del proyecto de ¿para qué?
digamos, ¿no? Ah, sí, Digo, ya, no, 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 claro, no, no lo hay. porque, Sí, claro, porque ese es el gran tema, me parece, y eso es lo que puede sostener no solamente a Milei en el tiempo, sino que también lo que pueda generar de que venga un outsider todavía más radical que Milei, digamos, porque si no hay norte y vos te vas achicando, yo siempre hablaba de esta idea de que yo estoy convencido de que la última elección, cuando se votó a gobernador, se votó de forma tradicional, si vos querés, y se decidió en una especie de balcanización que, bueno, y la nación que se la lleve puesta, que se la lleven puesta y que arranque de cero. El tema es que eso no tiene una correlación de futuro, ¿me entendés? Es simplemente estar siempre en la chiquita y me da mucho ese miedo con lo que estoy viendo, sobre todo en el peronismo, pero de que también lo veo en el radicalismo y en el PRO. Esta cosa de achicarse, de meterse para adentro, de la patria chica. es que sí, porque, a ver, en el caso del kirchnerismo ya se hay cosas que ya se usaron, ¿no? Por ejemplo, la idea del retorno a los años felices del kirchnerismo en los años 2000 ya se usó en el Frente de Todos. El Frente de Todos fue como una especie de gran liquidador, porque ¿qué hizo? Que todas las cosas, la idea de la moderación más centrista, la idea de la reconciliación interna del peronismo, la idea de que la unidad sirve para algo, todas esas ideas, que eran las que había dejado fuera el cristianismo, se hicieron, o no se hicieron, que es una gran pregunta, pero en todo caso se manifestaron y entonces y no funcionó. Entonces, ¿para qué querés la unidad del peronismo? Es como una pregunta, ¿no? ¿Para qué sirve? No solo es que no gana las elecciones, sino que tampoco expresa nada a nivel gobierno, ¿no? ¿Qué harías? Mañana cae Milei, llega Kicillof al poder, ¿qué hace? ¿No? Como no está esa respuesta, esto queda como si, en situación hoy, si vamos a decir qué sería lo mejor para el peronismo, sería, y en general para el sistema político, no es que se rompió el sistema y hay que reconstruirlo, hay que romperlo más. En- hay que crear la libertad avanza de otros sectores, porque si vos ves, pues yo por ejemplo veo la crisis del 2001, ¿no? Ahí nace, después de un año y medio, que no es menor, porque es la transición, igual, nace el kirchnerismo y nace el macrismo. Pero también nace el ARI, también nace Recrear, también nacen un montón de cosas que hicieron que un sistema político no está solamente el principal, ¿no? Se fue armando con mucha novedad y dirigentes nuevos que renunciaban a sus espacios de pertenencia previos para armar otra cosa. En el caso de, por ejemplo, la crisis de España, la crisis financiera en 2007-2008, nace Podemos, pero después nace Ciudadanos, nace Vox, y hoy día no se puede gobernar España sin ellos. O sea, ellos no gobiernan España solo, pero tampoco pueden gobernar sin ellos. Entonces, en Argentina hay una especie de conservadurismo total, que llegamos a esta instancia, y lo único novedad es mi ley. Sí, la revolución, lo que ustedes comentan como la revolución, digamos, ante tanto conservadurismo. A mi ley hay que, como si fuese en el fútbol, hay que desbordarlo. No es solo cuestión de resistirlo, ¿no? Hay que asumir un poco que el término de la época le sentenció una especie de fin a la clase política anterior y decir, bueno, ¿y qué armamos de nuevo? Que puede ser, obviamente, con mucho de lo anterior. Con todo esto que te digo, el kirchnerismo, el macrismo, imagínate, todos habían participado de procesos políticos. No digo algo ex nihilo que mañana hay que ya buscar un peluquero de cualquier lado y que es la idea banal de esto. Lo que sí me parece es que esos procesos incorporaron gente a la política. Cuando viene el kirchnerismo, incorpora a todo el mundo de la militancia social de los 90 y el progresismo que había estado fuera del poder. El macrismo incorpora a los CEO, los empresarios, las ONG, el tercer sector. Hoy Milei incorporó gente. Uno le puede parecer más o menos excéntrico, pero la verdad que esta idea de cuando a mí no me nace tanto eh, el escándalo moral con relación al novato, porque me hace acordar a las cosas que uno podía haber leído en otras épocas históricas sobre el peronismo incluso, ¿no? ¿Cómo puede ser este que tenía un restaurante, de repente está de subsecretario? Obviamente que es un problema ahí para la gestión, pero digamos, políticamente incorpora discurso, incorpora gente. La pregunta para la otra política es, bueno, y el resto cuándo arranca? Porque si la idea es, en el caso del PRO, vamos yendo como, el PRO tiene una parte que tiene destino de fusión con el gobierno, quiera Milei o no, los votantes ya fueron para ahí. O sea, digo, hay una parte que Macri tiene razón cuando piensa, bueno, o sea, una de dos, o este hombre le sale y nosotros tenemos que estar en ese gobierno, o no le sale y nos castigan igual. O sea, quiero decir, no tenemos mucha chance de otra cosa. Pero hay una parte del PRO, tal vez más minoritaria, que representaba electoralmente la reta y cosa que es liberal, pero no es populista,
y que no está dispuesto a cruzar ese Rubicón, se ve incluso más, hoy se ve más en el debate cultural, ¿no? Con la polémica entre Rossignol y Abeluto, supongamos, o cuestiones así, que es, bueno, yo no voy a ir a esto. Entonces vos tenés una franja del PRO que va a ser mayoritaria, pero hay otra que no. El radicalismo también es una crisis muy profunda, porque Milei le plantea un problema, yo diría que incluso superior al peronismo. ¿Por qué? Porque el republicanismo, que es la última bandera que más o menos sostiene el radicalismo, que los puede unificar, más allá de cosas provinciales, y bueno, esto claramente no lo es. O sea, digo, el video de Loredo tratando de explicar que él, en verdad, pero ¿por qué? ¿Cuál es el problema que tienen los radicales? Que es que su sociología, mucha se va a ser mileicista, va a votar a Milei, ya lo votó. Siempre, creo que era Araujo decía que los radicales tenían una sociología derecha y una dirigencia de progresista, ¿no? Como si fuese que era más progre el diputado radical que el que lo vota. Y hoy eso está puesto muy, muy en tensión, ¿no? Yo creo que hay algunos fenómenos nuevos, como por ejemplo lo de Mane, no sé qué, que pueden tal vez de esa expresión que fue los radicalismos inventar algo nuevo, pero veremos. Y después, bueno, ya ahí como contamos, y después en Unión por la Patria ya lo hablamos, ¿no? O sea, o en el peronismo. Pero para mí la clave es transversal de eso, o sea, yo no imagino una reforma del peronismo en sí mismo, ya la idea eh, del debate interno del peronismo, ya es como que la autonarración del peronismo cansa para el resto, ¿no? Como diciendo, bueno, mientras ustedes, yo a veces veo en el peronismo mucha lentitud de reacción, de algo que está atónito, mientras ellos discuten como si fuese la quinta variedad de gris del kirchnerismo y de la cámpora con Axel Kicillof, la sociedad tipo está en otra, 100%. Entonces, más que das como parecen radicales los peronistas en eso, ¿no? Como discutiéndose a sí mismo antes que discutir la sociedad y lo que tiene que pasar. Mi impresión es que nada, eso, que el sistema tiene que romper más y armarse más cosas que expresen cosas nuevas y que le digan a estos independientes, este sujeto político que se quedó sin nada, se quedó sin partido, se quedó sin que le ofrezca una propuesta, una narrativa y un lugar para ir. O sea, no, si no va a seguir esto, digo. Y parece que también es como la discusión, estas discusiones que vos estás planteando se dan mayoritariamente en los sin voto, digamos, ¿no? Sí, ¿Por qué, por qué te lo planteo a esto? Porque siguiendo esta reflexión que vos haces sobre los tres espacios, sobre los tres grandes partidos, da la sensación, al menos desde mi parte, es que la regionalización que se está viendo, lo que está pasando con la Patagonia y los tres gobernadores o los cuatro gobernadores de la Patagonia, lo que se está dando también entre Yarlora, Frigerio y Puyaro, ahí me parece que hay un germen de esto que vos decís de recrear nuevas libertad avanza. Tipos que si se sí. animan a saltar de su partido tradicional y armar algo nuevo, tienen ahí una potencia. Además, porque están en esta edad, como la llama Asís, que es la edad del poder, ¿no? A los 50 años. Pero además, sí, yo a ver, ¿qué veo? Primero una cosa general. Milei termina con los posibilismos. Yo he escuchado como todos los analistas y consultores y políticos también, todos los políticos argentinos buscando la última encuesta que le decía que no tenía que hacer algo. Por ejemplo, todos los periodistas diciendo, no, pero Cristina todavía mide, entonces el piso, el techo, la pared, el barniz, lo que sea, pero en el fondo era una especie de coartada para no hacerlo. Para no hacer- y, por ejemplo, el caso de la Reta con Macri, no, bueno, si yo me peleo con Macri, este, y mirá cómo terminó, ¿no? Entonces yo lo que digo es, si este hombre pasó de la nada a la presidencia de la República, de estar en Tesla, o sea, en 3 años, no sean, digo, le digo gobernador intendente, no sean conservadores de pensar, es absurdo ser conservador en esta época, porque es una época que por lo menos, una cosa buena que tiene con toda la malaria que hay es la apertura de nuevas posibilidad. Entonces, yo en general, esto para en general, y después yendo más a lo que decías vos, la crisis del Estado-Nación que representa Milei, de casi una crisis, Milei es la crisis del Estado-Nación también, porque es como la anarquía del año 20, ¿viste? Llega como si fuese alguien que si bien hoy decíamos concentra la decisión y todo, pero así todo, lo que te representa, si vos sos un tipo que vive en una provincia, y che, el Estado-Nación está en crisis hoy. No se sabe bien quién gobierna los ministerios, es un desastre. Ahora bien, si vos ves, por ejemplo, lo que pasó en las encuestas en la pelea de algunos gobernadores con Milei, en esto todavía, digamos, Milei conserva poder de fuego, entonces ellos tienen que ir llevándola, ¿no? ¿Por qué? Pues También ya no lo sintió.
Puyaro lo sintió, lo sintieron varios, o sea, todos lo sintieron, y entonces están tratando de establecer que en el fondo también era un juego, ¿viste? Llega el chico nuevo al gimnasio y le tiran con la toalla a ver de qué está hecho, ¿viste? Y el tipo, ahí Milei se la bancó, en el sentido que dio de baja la ley, dijo, no me van a meter fideicomiso por la ventana, lo que sea, vamos a armarlo así, y esa paritaria se dio. Ahora, lo que Milei no puede suponer es que eso va a pasar para siempre, ¿no? O sea, esta vez quedó así. Los gobernantes tienen un fino equilibrio. Una cosa es, eh, yo creo que ellos tienen la legitimidad de origen, tienen la crisis del Estado-Nación, pero con un Milei potente a nivel electoral, ¿no? De enfrentarse con él directamente, sobre todo en algunas provincias de zona centro, eh, puede ser peligroso para gobernadores que recién arranca. Sí. Yo, yo creo que se tienen que, ¿qué haría yo si fuese Puyaro? O sea, yo armar para adentro y armar para los costados, ¿no? Ellos hoy tienen que aterrizar, yo entiendo que me diga alguien, está bien, está todo bien, pero tenemos que aterrizar en nuestra provincia, construir. Le digo, sí, es verdad. También está en el momento, vivimos en momentos revolucionarios, ¿viste? Entonces, la lógica no siempre es la misma. Yo creo que lo que sucede en Nación hace que los gobernadores, aunque no quieran, se les venga un poco la tarea encima, con lo cual tienen que tener una estrategia para la nacionalización, aunque no quieran hacer nacionalización. Solamente porque la realidad misma indica que nada. Y claro, porque no es que estaba Kirchner o algo así, un poder homogéneo, o sea, están obligados a eso. Y yo creo que Y la ambición política, me parece a mí. absolutamente. Y yo creo que además, inclusive para sostener una especie de regionalismo que estamos empezando a vivir, esto que hablabas vos de la región patagónica, que algo existió con relación a que lideraba un poco, o decía que lideraba Morales en el norte con el Triángulo del Litio y qué sé yo. Para mí el gran faltante de eso es la zona centro. Tú me decís, es como si fuese, la zona centro y tiene todo servido para hacer. Tiene gobernadores nuevos y jóvenes, sin partido nacional ninguno, sin referencia nacional ninguno. Tienen algo en común en términos de agenda política para adelante, pero también tienen digamos, una economía que los determina y los condiciona parecida, y la ambición, todo eso está sobre la mesa, y yo creo que antes que estar mirando el sillón de la Casa Rosada o cosas de Milei, lo que les sirve es armar primero eso. Armar la región, sobre todo la región centro tiene una cosa muy paradójica, es la más dinámica en términos económicos, y la más dinámica, digo, incluyendo no solamente la parte, porque el sur es más extractivo, ¿no? O sea, digo, es más, tiene menos sociedad civil. En cambio, en la zona centro, lo que experimentó el kirchnerismo en su disputa con el campo, ¿no? Que es difícil de cerrar esa gente, porque es como mucha y con muchos intereses y pujantes, pero cuya expresión en el poder político nacional es nula. Es nula. O sea, tiene más poder el de lobby, el sur, en algunas cuestiones, que la zona centro en lo que es el poder nacional, en la Casa Rosada. Entonces, entre que hay una geografía común, una sociología política, todo eso debería ir a que por lo menos lo empiecen a intentar, ¿no? Eh, digo, eso ni siquiera para eso hace falta, digo, es independiente de Milei, deberían hacerlo porque, aunque Milei no los chumbe, ¿no? Porque me parece que va medio por ahí. Pero bueno, hay que ver, después se meten como todo, tienen que salir un poco el tacticismo, me parece, que es un poco también el gran defecto de la política contemporánea argentina, que es que el tacticismo dominó todo. Fíjate, es tan táctica la política argentina que financió al tipo que los iba a destruir, que era Milei. O sea, no vieron la estrategia más de largo plazo y pensando en cagar al otro, finalmente toda la estructura de Milei a nivel financiero se cimentó en que cada uno creía que con eso estaba perjudicando a su rival político, ¿no? Pablo Tousón, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Producción y realización, Ezequiel Clerici. Desde la redacción, es una creación de Rosario 3, Grupo Televisión Litoral. Gracias por tu atención.